Mi siguiente invitada es una archiconocida de nosotros, la profesora Leticia Ruiz Rodríguez, catedrática de la Universidad Complutense de Política Latinoamericana. Y es que terremoto político está pues afectando ya no solamente a Estados Unidos y América, sino al mundo entero. Pues Donald Trump, Leticia, pues promete pues, cambiar el mundo y no dejarlo igual de lo que lo encontró, para bien o para mal. Bienvenida Leticia y buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente estamos con un Trump bastante diferente, yo diría, al Trump de la primera administración, sobre todo por una cosa muy cierta y es que han empezado a trabajar desde el primer día y que además todas estas promesas que parecía que esbozaban de una manera informal, repetitiva, pero a veces informal, pues está claro que su propósito es cumplirlas, ¿no? Así que los gobiernos latinoamericanos deben repasar qué es lo que dijo el presidente Trump en campaña para que no suceda como hasta ahora, ¿no? Porque estas primeras semanas pareciera que los presidentes no tenían un plan B, ¿no? Ante las diferentes peticiones del gobierno de Estados Unidos. Sí, pero esto a costa incluso de regular o regularizar el estatus de Nicolás Maduro. Pues el primer vuelo con venezolanos sale desde una base aérea, una base en Texas, pues y utilizando un avión de bandera venezolana que en teoría no estaba permitida llegar a Estados Unidos. Es decir, esto abre una ventana para que todos los regímenes se entiendan y esto no puede afectar pues esa campaña internacional que se había hecho para no reconocer a Nicolás Maduro como presidente. No, eso seguro. Aquí lo que está claro es que América, entendida por América, Estados Unidos, es lo primero y primordial en la agenda del presidente Trump. Y a pesar de lo que pudiéramos al principio intuir, las ideologías van a ser relevantes para él, pero lo es más los intereses económicos y sobre todo su interpretación de la presencia de China en la región, ¿no? Por lo tanto, sí, los primeros compases auguran un año movidito, ¿no? En lo que se refiere a la relación con la región, que ya en 15 días ha cambiado radicalmente. Sí, fíjate, Leticia, buen día. Veíamos el fin de semana que el 53% de la población aprueba la gestión que ha desempeñado en estas primeras 2 semanas el señor Donald Trump. Aparte de eso, ayer él anuncia que se preparan despidos a gran escala a nivel administrativo porque la administración, si no se toman los correctivos de despido, va a la bancarrota, así palabras más, palabras menos, se daba a conocer en el día de ayer. Muchos dicen que se ha enfocado básicamente a la comunidad internacional, no así a lo propio que prometió con Estados Unidos, que hoy por hoy tiene muchísimos problemas. Y si comenzamos a enumerar, incluso el último que está, la crisis que tienen por la gripe aviar, pero no se ha visto reflejado en acciones que está tomando propiamente con su país. Es verdad, las primeras medidas han sido medidas que son parte de la obsesión de Donald Trump, ¿no? La lucha contra el fentanilo y la inmigración, con ambas premisas parece que se justifican todas las acciones que se puedan llevar a cabo en la región y entiendo esos niveles de popularidad porque en el fondo tenemos que pensar que Donald Trump está cumpliendo un mandato, ¿no? Esperemos un poco la narrativa es que parte de los problemas de la economía de Estados Unidos tienen que ver con la necesidad de renegociar los términos de intercambio con otros países, ¿no? Pues, por ejemplo, con la Unión Europea o con América Latina, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en un primer, digamos, paso o movimiento, pareciera que efectivamente es la agenda internacional lo que está ocupándole, pero ya hemos visto algunos movimientos que, por otra parte, parece que van a pararse algunos de ellos en los tribunales, ¿no? Algunos recortes de algunas agencias como USAID, ¿no? Entonces, digamos que es un plan muy grande y que necesita tiempo, pero si analizamos un poco, prácticamente cada día hay una noticia, ¿no? Claro.
La pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes de Europa? Con ese ataque al aluminio y al acero, por ahora. Pues pareciera ser que Europa, en secreto, digamos, había estado ya trabajando ante la posible amenaza de que se grabaran con algún tipo de arancel. Ahora sabemos que el 25% al aluminio y al acero. Entonces, bueno, pues se barajan varias medidas, ¿no? Una de ellas es la negociación. Un poco lo que nos pierde Europa es la dificultad que tenemos para eh, alcanzar una sola voz en materia de política exterior. Entonces, parece que la primera posibilidad es la negociación. Luego se ha estado hablando, se ha estado barajando la posibilidad de gravar con aranceles productos que parece que se consumen en gran cantidad en Europa. Yo pues lo desconocía, pero el whisky, el zumo de naranja, esto me pareció curioso. Son productos que se piensa grabarlos, pero lógicamente me parece como un acuerdo un poco desigual. Y luego sí, eso sí, las empresas tecnológicas, ¿no? Que parece ser que generan un superávit importante en Estados Unidos, las empresas tecnológicas norteamericanas que están trabajando en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, pues todo el tema de Trump pues ya es una nueva beta, digamos, que ha encontrado el gobierno de Pedro Sánchez para redondear un poco su discurso, ¿no? ¿Lo ven con incertidumbre a nivel de Europa las acciones que está tomando el señor Donald Trump? ¿Se sienten acosados por las medidas que a diario están esperando que despierte el señor Donald Trump, que posiblemente estaría aplicando hacia Europa? Yo creo que por ahora no. Por ahora, quizá por ingenuidad o por desconocimiento, por ahora la opinión pública no está excesivamente preocupada con estas cuestiones. Se ve ahora mismo un Donald Trump más activo en el continente americano y con medidas que en principio las personas piensan que pueden impactar más en Estados Unidos. Pero lógicamente el grabar ahora el aluminio y el acero y quién sabe luego a qué productos, pues puede generar el entrar en un periodo de, no sé si de estancamiento o de recesión, que Europa es lo que menos necesita Sí. ahora, ¿no? Con países que están enfrentándose a profundos retos y a una situación de incertidumbre política importante, ¿no? Pero al final, Europa parece haberle parado los pies a Trump con el tema Groenlandia. Sí, los 27 o 26 cerraron filas detrás de Dinamarca ante esta locura del señor Trump, cosa que no ha ocurrido de este lado del continente. El acoso contra Panamá ha sido insensato y constante. El acoso contra México también lo ha sido. Catalogar a todos los latinoamericanos ilegales de traficantes y pandilleros y asesinos también ha sido un bofetón a toda la supuesta unidad latinoamericana. Y ustedes pues le pararon los pies a Trump. Europa le paró los pies a Trump, cosa que no ha ocurrido de este lado del continente, que es el que tú más estudias. ¿Cómo lo ves tú como catedrática? Es decir, aquella pues unidad, cacareada unidad latinoamericana que parece que no existe. Sí, yo es que justo eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, ¿no? Lo primero es que sabíamos que, o teníamos la sensación de que algo de las medidas que anunciaba Trump podían llevarse a cabo, pero salvo México, me parece que los demás países no tenían una cierta planificación, ¿no? México ha tenido, creo que de todos los países, más capacidad de reacción, ¿no? Ha recurrido a la diplomacia, al diálogo y, bueno, pues ha conseguido, por ejemplo, postergar los aranceles un mes. Pero es verdad que, claro, Estados Unidos ha sido muy hábil porque el propio Marco Rubio, ¿no? En su primera gira por la región ha ido como negociando un poco con, bueno, negociando no, Imponiendo. imponiendo a los distintos países una serie de acuerdos, ¿no? Y entonces me sorprende que no haya una acción conjunta de América Latina, porque parece que la narrativa esta de que no, es que América Latina se ha entregado a China y ahora mismo China tiene mucha más presencia. Bueno, lo primero es que si esto fuera cierto, no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana Claro. y Estados Unidos conocía esta información. Lo que pasa es que
son ellos los que a lo mejor han pecado de capacidad de reacción, ¿no? Y ahora lo que asistimos es, en realidad, a medidas aplicadas con furia que tienen como telón de fondo eso, precisamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues es llamativo, ¿no? Por ejemplo, el puerto que se ha construido con capital chino en Perú, en Lima. ¿De verdad que no lo sabían? Sí, por supuesto. Pero es Claro. que hay algo que todos pensamos, tal vez, que yo siempre dándole vueltas a la historia, aquella frase de Felipe II que quien controla el Caribe controla el mundo. Parece que hoy es más cierto que nunca. Los chinos han logrado hacer esa larga pues, sucesión de puertos que van desde la costa americana hasta el canal de Suez. Sí, le falta pues tal vez concretar algo en esta área del mundo. Yo creo que por eso, y sobre todo Panamá, parece ser la llave para que China le pueda dar la vuelta al mundo completa. No sé cómo lo ves tú, que estudias este área, y cómo ves sobre todo es decir, ustedes desde la academia, ¿cómo vieron ese avance de la influencia china que pareciera que las embajadas de Estados Unidos no se dieron cuenta que estaba ocurriendo? Pues yo creo que en la academia tampoco ha sido muy consciente. Las personas que estudian relaciones internacionales sí, eh, pero se insistió sobre todo en cómo, cómo la demanda de China de productos primarios, como por ejemplo pues el cereal o la soja, como todo eso había favorecido el crecimiento económico de la región latinoamericana. Ahora, ¿cuánta lectura se ha hecho de la presencia de China en la región? Yo creo que ahí la academia también ha pecado un poco de ingenua. Es decir, a lo mejor de falta de una visión conjunta, ¿no? Pero lo que sí que no cabe, no tiene explicación es que Estados Unidos parece que haya descubierto hace 3 minutos que ahí va, China, pues como tú dices, nos ha acercado y nos está comiendo la tostada, ¿no? ¿Cómo evalúas tú esa bomba de tiempo fronterizo que podría darse en las próximas horas? Solamente ayer vimos que se dio un flujo importante migratorio inverso de personas que no pudieron ingresar a Estados Unidos, entraron por Costa Rica y querían dirigirse a Panamá para que sea Panamá el garante de regresarlos a sus diversos países. Y mencionabas mucho sobre la falta de unidad de Latinoamérica y la incertidumbre que podría crear que esos millones de personas que no han podido ingresar a Estados Unidos y que no van a ingresar puedan regresar a través de fronteras. Esto se convierta en un enorme problema para los países en Latinoamérica. Efectivamente, uno pensaría que a lo mejor la estrategia de Estados Unidos es en un siguiente momento decir, bueno, venga, os voy a ayudar. Sí. El problema, de alguna manera, lo han generado ellos con una política de repatriaciones, de deportaciones agresiva, sin ningún tipo de planificación y que se ha impuesto a los países, no como una política de hechos consumados, ¿no? Entonces, viendo un poco la estrategia, el modo de actuación de la administración de Estados Unidos, de primero imponer y luego, cuando estás contra las cuerdas, generar una simulación de negociación, viendo eso, a lo mejor asistimos a que en la próxima semana pues Estados Unidos aparezca como, se dé el gusto de aparecer como el salvador de la región con algún tipo de plan, porque si no, lo que vamos a asistir es a una situación muy difícil, especialmente, pues efectivamente, como señalas, en los países centroamericanos y en los países del Caribe, ¿no? Bueno, es que hay algo que ha sido constante. Panamá en los últimos 10 años, 3 años no tuvo embajador de Estados Unidos. Y los otros tiempos tuvo a uno que tenía, yo no sé cuál era el fin que tenía el señor Philly, y la otra que básicamente su gran motivación eran los desfiles de la comunidad LGBTQ y otras cosas más. Es decir, mientras que la embajada china, pues veía del anterior embajador participando en cuanta actividad había. Es decir, y no excluyendo a nadie. La famosa política de las sillas vacías. Desgraciadamente Estados Unidos dejó la silla vacía y los chinos, Panamá tiene relación con China desde el 2016 o 17. Es decir,
En 7 años hicieron lo que Estados Unidos tenía que estaba haciendo desde hace 100 en Panamá. Sí, sí, no, verdaderamente sitúa a todos los países de la región en una posición difícil, ¿no? Y luego hay otra cosa que a mí me resulta muy chocante, ¿no? Y es que un Marco Rubio, hace un rato estaba oyendo a la portavoz de Marco Rubio en español, ¿no? Son personas que tienen un pasado latinoamericano, ¿no? Lo ves en su modo de hablar, sabes que sus padres o sus abuelos han sido latinoamericanos y sin embargo choca mucho la interiorización de este discurso donde no quieren hablar de cosas que tengan que ver más allá de la prioridad es Estados Unidos, nuestras fronteras y se les pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la soberanía de los países? Bueno, vamos a establecer cooperación, ¿no? Es bastante, es un momento bastante duro de vivir para todos, ¿no? Los que estamos viendo cómo se conduce Trump y que nos retrotrae un poco a unas relaciones que creíamos ya olvidadas entre Estados Unidos y la región, ¿no? A ver, Leticia, ¿cómo ves que vaya a terminar esto? Es decir, Estados Unidos puede mantener ese acelerador apretado a toda máquina por 4 años en contra de América Latina y cómo quedará la reputación de Estados Unidos a largo plazo. Por ejemplo, que algún presidente nuevamente de Estados Unidos le diga a México que quiera hacer un tratado de libre comercio o que quiera hacer un tratado de algo con algún país latinoamericano, pues obviamente de este lado del Río Grande diciendo, pero es que ustedes en 20 o 30 años va a venir otro loco y me va a decir que todo lo que hicieron ustedes es falso y mi economía queda al garete. Claro, ahí un poco de lo que hay que preguntarse cuando uno, si uno está en condiciones de negociar y qué margen de maniobra tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay los países de la región, bueno, lo primero, no creo que este nivel de medidas se pueda mantener en el tiempo. Tampoco creo que la política de deportaciones se pueda mantener en el tiempo. ¿Cuántos aviones hay que fletar para sacar a toda la población indocumentada de Estados Unidos? Y por otra parte, ¿quién va a mantener los miles de trabajos que hace población indocumentada en Estados Unidos? Trabajos de todo tipo y que se necesitan para que la maquinaria de la sociedad funcione, ¿no? Por lo tanto, yo esto creo que no se sostiene durante mucho tiempo. Pero la realidad es que muchos países de la región latinoamericana tampoco tienen mucho margen de maniobra. Entonces yo creo que tras este comienzo violento viene una supuesta negociación donde los términos de intercambio van a ser forzosamente desiguales. O sea, vamos hacia una redefinición de las relaciones donde mucho me temo que la región va a tener que transar con una situación de desventaja, ¿no? Algunos países puede que sean más espabilados y Sí. saquen algún Sí, rendimiento, ¿no? Por ejemplo, pero en el tiempo, porque solamente son 2 semanas, Leticia, o sea, muy por corto tiempo, y esa política de choque, de presión, de advertencia del papá, de todo el mundo, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Y qué consecuencias graves económicas hacia países que no tengan el recurso igualado a Estados Unidos podía llegar a tenerse en el mundo con estas decisiones que se están tomando por parte del señor Trump? sí, sí, yo ahí veo dos fases, ¿no? La primera es asustar y la segunda, una mal llamada negociación, ¿no? Claro, no sabemos el efecto que puede tener a nivel doméstico todos estos aranceles, ¿no? Que normalmente los economistas nos dicen, y Fernando nos lo puede decir mejor, que todos estos aranceles al final también pueden Sí. encarecer los precios a nivel del mercado doméstico de Estados Unidos, ¿no? Entonces también va a depender mucho de los resultados económicos que veamos tras los primeros meses de la administración Trump, ¿no? Porque parece que ese es el lenguaje que entienden los norteamericanos en este momento, ¿no? Leticia, pues en plena era Trump, uno tal vez pensaría que Daniel Noboa lo tenía fácil en las elecciones de Ecuador del domingo pasado. Sorpresa. Luisa González, Sí, pues no solamente le empató, sino que está unos puntos por encima, preparado para una segunda vuelta. Y yo creo que su punto más importante de estas elecciones del domingo fue que el mismo Noboa tenía preparada una fiesta de la victoria a la cual él mismo no asistió. Sí,
Se le ¿Cómo volteó va la a ser tortilla. el cambio de tornas en las elecciones latinoamericanas con este fenómeno Trump? Sí, es que en realidad Noboa y su gobierno pues no habían dado resultados, ¿no? Claro, Bueno, es fácil siempre post facto decir, no, no, esto ha sucedido. No, Noboa no es Bukele. claro, Eh, y la situación en Ecuador es una situación que, digamos, no ha conseguido dominar la crisis que hay ahora mismo de seguridad, ¿no? Y eso pues le ha podido pasar factura. La verdad es que no puedo prever qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta, pero es verdad, ¿no? Es interesante ese contraste entre Trump y el destino de Noboa. Pero Noboa yo creo que es un candidato que, ya sea porque su campaña, la primera, fue una campaña rápida, porque fue tras la convocatoria de elecciones, ¿no? Después de la muerte cruzada y demás, pero Noboa no es un candidato que haya encandilado, yo creo, como lo logró Bukele en su momento en El Salvador, ¿no? claro. Por lo tanto, también lo que nos muestra esto es que al final la gente pues quiere resultados, ¿no? Entonces, cuando no hay resultados, pues un movimiento tan fuerte como el correísmo pues puede volver a encontrar Y acomodo, ¿no? qué le para a Ecuador? Porque Ecuador hoy por hoy está inmerso en un alto nivel de inseguridad. La situación es tan delicada en estos últimos 3 años de los casos que se están dando y sobre todo que ha impactado totalmente a los ecuatorianos económicamente. Sí, 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 el nivel de homicidios Terrible. bueno, ya la propia campaña, la anterior campaña, recordemos que se asesinaron Sí. bueno, a uno de los candidatos sí. que tenía más posibilidades, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, sí. bueno, eso está pasando en Ecuador. En una elección como un año electoral como el del año pasado, pues ustedes los politólogos es que no se dieron abasto. La mitad de la población mundial fue a elecciones. ¿Cuál es la gran lección que deja? ¿Cuál es la nueva pista que hay que pelarle o hay que seguirle, a ponerle atención de cómo van a ser los procesos electorales y si hubo alguna diferencia entre estos procesos electorales en América Latina versus el resto del mundo? Uy, yo creo que desde luego aquí en Europa la economía ha vuelto a ser la variable más importante. Entonces, el partido que sea capaz de generar una narrativa convincente sobre medidas en materia económica es el partido que va a ganar. Eso ha pasado en el laborismo Sí, y eso, por ejemplo, explica pues que los verdes ahora mismo, pues en Alemania, que durante un tiempo fueron importantes, pues ahora mismo tengan unos pronósticos muy malos, ni siquiera se sabe si van a formar parte de la posible coalición de gobierno. O sea, la economía es muy importante y yo creo que esto es algo que se repite en todos los países, ¿no? Porque un poco el voto a Milei es un voto basado en eso, ¿no? Basado en sí, la esperanza en Argentina, en la esperanza de que bueno, pues con una motosierra se iba a conseguir reencauzar la economía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tras, digamos, unos años de una política de identidad, de agitar banderas identitarias, que es lo que un poco por lo que ha apostado el progresismo, pues ahora lo que vemos es que vuelve un poco la economía a ser el factor central y decisivo en los procesos electorales, ¿no? sí. Bueno, Leticia Ruiz Rodríguez, así están las cosas, catedrática de la Universidad Complutense en Política Latinoamericana, hablando un poco lo que ha sido estas primeras 2 semanas de Donald Trump en la presidencia y que, pues, lo que nos está costando en América Latina asimilarlo. Así es. Gracias. Gracias a Haciendo los la, dos.